5 viudas apaches llegaron a pedir refugio y cambiaron la vida del ranchero para siempre. El ranchero vivía solo desde hacía muchos años. Su rancho estaba en lo profundo de un valle, rodeado de colinas y árboles altos que parecían tocar el cielo. Durante todo el día, él se ocupaba de sus animales, reparaba cercas y cuidaba de los campos. La vida era tranquila, aunque solitaria. La soledad se había convertido en una compañera silenciosa, y él había aprendido a encontrar paz en la rutina diaria. Cada mañana, mientras el sol iluminaba la tierra, él revisaba los establos, alimentaba a las vacas y contaba las ovejas. Sus manos estaban curtidas por el trabajo, y su rostro, aunque amable, mostraba los años de esfuerzo y soledad. Una tarde, mientras el viento movía suavemente las hojas de los árboles, el ranchero vio a lo lejos unas figuras que se acercaban por el sendero. Al principio pensó que eran viajeros comunes, tal vez personas que buscaban pasar la noche o comerciantes que iban hacia la ciudad cercana. Pero conforme se acercaban, notó que no eran hombres ni familias enteras, eran 5 mujeres que caminaban juntas. Sus pasos eran firmes, pero su mirada mostraba cansancio. Llevaban ropas sencillas y cargaban pequeñas bolsas con lo poco que tenían. Parecían cuidadosas de no pisar demasiado fuerte, como si cada paso fuera medido y seguro. El ranchero las observó desde la distancia, preguntándose quiénes serían y por qué viajaban solas. Nunca había visto a mujeres caminar por caminos tan remotos sin compañía. Se acercó lentamente, con la curiosidad mezclada con un poco de cautela. No solía recibir visitantes, y menos aún en esa época del año, cuando el clima podía volverse impredecible en cualquier momento. Sin embargo, algo en la manera en que se movían le hizo sentir que necesitaban ayuda. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, las mujeres lo saludaron tímidamente. Sus voces eran suaves, llenas de respeto y cierta timidez. El ranchero notó que hablaban un idioma que no le era completamente familiar, aunque algunas palabras parecían conocidas. Una de ellas, que parecía ser la más mayor, dio un paso adelante y dijo algunas palabras con una mezcla de su idioma y el español, explicando que buscaban un lugar seguro donde descansar por la noche. No ofreció detalles sobre su pasado ni sus viajes, solo expresó que necesitaban refugio temporal. El ranchero las miró por un largo momento. Nunca había tenido que tomar una decisión así, permitir que extraños se quedaran en su rancho no era algo común en su vida. Pero la sinceridad en sus ojos y la forma en que se cuidaban unas a otras despertó algo en él. La generosidad que él llevaba dentro, aunque escondida por años de soledad, comenzó a abrirse lentamente. Les indicó que podían entrar y les mostró un pequeño espacio en la casa donde podrían acomodarse. Aunque la vivienda era modesta, con pocas habitaciones y muebles sencillos, él sabía que sería suficiente para ofrecerles un lugar seguro por una noche. Las mujeres se movieron con cuidado dentro de la casa, dejando sus pertenencias en un rincón y observando todo con curiosidad. Cada una parecía diferente, algunas tenían cabello oscuro y largo, otras más corto, algunas miraban con ojos atentos, mientras otras parecían más reservadas. A pesar de sus diferencias, había un vínculo evidente entre ellas. Se apoyaban unas a otras, compartían sonrisas silenciosas y gestos de cuidado, como si fueran una familia que había aprendido a sobrevivir unida. El ranchero decidió preparar algo de comida sencilla, pan, queso y un poco de leche de sus vacas. No era mucho, pero era suficiente para mostrar hospitalidad. Mientras cocinaba, las mujeres lo observaban en silencio, algunas esbozando pequeñas sonrisas de gratitud. La mayor de ellas le hizo un gesto de asentimiento, que él entendió como un gracias. Esa simple interacción le provocó una sensación cálida en el pecho, algo que hacía tiempo no sentía. Era extraño y agradable al mismo tiempo. Durante la cena, no hablaron mucho, las palabras eran pocas, pero las miradas y los gestos comunicaban más que cualquier conversación extensa. El ranchero notó que ellas se movían con cuidado, respetando la casa y su espacio, y eso le hizo sentirse tranquilo.
Era evidente que no estaban allí para causar problemas, solo buscaban un lugar donde descansar y sentirse seguras. Él, por su parte, empezó a sentir una curiosidad natural por conocerlas mejor, por entender quiénes eran y cómo habían llegado hasta allí. Después de comer, el ranchero las invitó a sentarse cerca de la chimenea. El fuego crepitaba suavemente, llenando la habitación con un calor acogedor y un brillo anaranjado que danzaba sobre las paredes. Una de las mujeres, más joven que las demás, se acercó al fuego y comenzó a mover sus manos cerca de las llamas, como si disfrutara del calor. Otra, sentada en un banco, miraba fijamente el fuego, con los ojos llenos de pensamientos que parecían profundos y tranquilos al mismo tiempo. Cada movimiento, cada gesto, contaba algo sobre sus vidas, aunque no lo dijeran en palabras. Esa noche, mientras todos se preparaban para dormir, el ranchero se quedó despierto por un tiempo. Miraba a las 5 mujeres dormidas, sintiendo una mezcla de curiosidad y respeto. Nunca había imaginado que su vida solitaria pudiera recibir visitantes de esa manera. Algo dentro de él comenzaba a cambiar. La casa, antes silenciosa y monótona, ahora estaba llena de presencia y vida. La sensación de soledad, que había sido constante durante años, empezaba a disiparse lentamente. Al día siguiente, el ranchero se levantó temprano y salió a alimentar a los animales. Las mujeres lo acompañaron, algunas ayudando con las tareas sencillas, otras observando atentamente cómo se manejaban los animales y el rancho. Él les enseñó a cuidar a las vacas y a las ovejas, mostrándoles cómo darles agua y alimento. A medida que trabajaban juntos, comenzó a surgir un ritmo compartido, una rutina que, aunque nueva para ellas, parecía encajar naturalmente. Durante el desayuno, conversaron un poco más. Usaron gestos, palabras mezcladas y sonrisas para comunicarse. Aunque la comunicación era limitada, el entendimiento mutuo crecía con cada interacción. El ranchero empezó a notar pequeñas cosas, la manera en que compartían la comida, cómo cuidaban unas de otras, cómo escuchaban con atención cada palabra. No eran simples visitantes, eran personas que habían pasado por dificultades y que traían consigo una fuerza tranquila y respetuosa. A medida que pasaban las horas, el ranchero comenzó a imaginar cómo sería su vida si estas mujeres permanecieran más tiempo. Su mente, acostumbrada a la rutina y la soledad, empezaba a abrirse a nuevas posibilidades. La presencia de las 5 mujeres no solo cambiaba el ambiente de su hogar, sino que también despertaba en él emociones que había olvidado, alegría, sorpresa, interés y una sensación de compañía que hacía mucho tiempo no sentía. Para el final del día, todos habían aprendido algo el uno del otro. El ranchero se dio cuenta de que su mundo, antes limitado a sus tareas y animales, podía expandirse con la simple presencia de estas mujeres. Ellas, a su vez, habían encontrado un lugar seguro, aunque temporal, donde podían descansar y recuperar energías. La relación entre ellos empezaba a desarrollarse, basada en la confianza, el respeto y la comprensión silenciosa. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas y el viento susurraba entre los árboles, el ranchero miró alrededor de su hogar y sintió una sensación nueva, una mezcla de esperanza y expectativa. No sabía cuánto tiempo permanecerían las mujeres en su rancho, ni cómo cambiaría su vida a largo plazo. Pero en ese momento, estaba agradecido por su llegada. La soledad de años parecía haberse suavizado, reemplazada por la sensación de que algo importante, y posiblemente transformador, acababa de comenzar. Así terminó el primer día de un encuentro que cambiaría la vida del ranchero para siempre. Un día que empezó como cualquier otro, con la rutina y la tranquilidad de siempre, y que terminó con la promesa de nuevas historias, aprendizajes compartidos y una compañía inesperada que traía consigo la posibilidad de un futuro diferente. La vida del ranchero nunca volvería a ser igual, y él lo intuía, aunque todavía no pudiera imaginar cuánto. El amanecer llegó como un susurro sobre el valle. La luz dorada del sol filtraba entre los árboles, iluminando el rancho y el pequeño jardín que el ranchero cuidaba con esmero.
Las 5 mujeres se levantaron temprano, siguiendo la costumbre de su hogar anterior, y salieron al patio a estirar las piernas. Sus movimientos eran suaves, llenos de delicadeza y coordinación, como si cada gesto estuviera pensado para no perturbar la calma del lugar. El ranchero las observaba desde la puerta de la casa, con una mezcla de curiosidad y fascinación. Cada una tenía su propia manera de caminar, de mover las manos, de mirar alrededor. Era como observar 5 universos distintos, cada uno con su propio ritmo y forma de ser. Después de unos minutos de silencio compartido, comenzaron a ayudar con las tareas del rancho. Una de ellas, que parecía tener una habilidad especial para el cuidado de los animales, se acercó a las vacas con calma, hablándoles con voz suave y tocándolas con cuidado. El ranchero notó cómo las vacas respondían a su presencia, moviéndose lentamente y confiando en sus manos. Otra mujer se dedicó a organizar los establos, limpiando con precisión y arreglando cada herramienta en su lugar. Parecía tener un talento natural para mantener todo en orden. Mientras tanto, las otras 3 mujeres exploraban los alrededores del rancho, observando los campos y los senderos, y aprendiendo a reconocer las plantas, los árboles y los caminos. El ranchero las guiaba pacientemente, explicando los nombres de las flores, la utilidad de algunas hierbas y la manera de moverse por la tierra sin dañar nada. Ellas escuchaban atentamente, haciendo preguntas y observando con detalle cada explicación. Sus ojos brillaban con interés, y a veces compartían entre ellas comentarios que él no entendía completamente, pero que dejaban escuchar pequeñas risas y sonrisas cómplices. El primer día de trabajo conjunto fue tranquilo y armonioso. El ranchero empezó a notar cómo la presencia de las mujeres cambiaba la energía del lugar. Antes, el rancho estaba lleno de silencio, interrumpido solo por los sonidos de los animales y el viento entre los árboles. Ahora, había risas suaves, murmuraciones, y el movimiento constante de manos que trabajaban juntas. Cada acción parecía más significativa, más cuidadosa, como si el esfuerzo compartido tuviera un propósito más grande que solo mantener el rancho. Durante la comida, se sentaron todos juntos en la pequeña mesa de madera de la cocina. El ranchero había preparado pan fresco, un poco de leche y frutas que había recolectado del jardín. Las mujeres compartieron lo poco que habían traído consigo, pequeñas porciones de semillas, frutos secos y hierbas. Aunque la comunicación verbal era limitada, el acto de compartir la comida creó un vínculo inmediato. Él empezó a comprender que estas mujeres no eran simples visitantes, eran compañeras de vida, aunque solo por ese momento. La manera en que cuidaban unas de otras, la forma en que ofrecían lo que tenían, demostraba un respeto profundo hacia la vida y la armonía del grupo. Después de la comida, el ranchero decidió enseñarles algunas de las tareas más complejas del rancho. Mostró cómo revisar el estado de los animales, cómo identificar signos de enfermedad o cansancio, y cómo preparar los pastos para que las vacas y ovejas tuvieran suficiente alimento. Las mujeres aprendían rápido, siguiendo instrucciones con atención y recordando cada detalle. Algunas incluso sugerían formas de mejorar ciertos procesos, basadas en sus experiencias previas, y el ranchero escuchaba con asombro. Era evidente que, a pesar de ser nuevas en ese entorno, tenían conocimientos y habilidades que podían transformar la rutina del rancho en algo más eficiente y armonioso. Al caer la tarde, se sentaron juntas bajo la sombra de un árbol grande, descansando después de horas de trabajo. El viento jugaba con las hojas, creando un murmullo que parecía contar historias antiguas. Las mujeres comenzaron a hablar en su propio idioma entre ellas, compartiendo recuerdos y pequeñas anécdotas de sus vidas anteriores. Aunque el ranchero no entendía todas las palabras, podía sentir la calidez y la cercanía en su tono de voz. A veces, traducían algunas cosas para él, y entonces descubría detalles de sus vidas, de sus viajes y de los momentos que las habían llevado hasta ese lugar. La forma en que hablaban de sus experiencias, sin dramatismo ni queja, mostraba una fortaleza tranquila y una sabiduría adquirida a través de la vida. Con cada día que pasaba, la relación entre el ranchero y las 5 mujeres se profundizaba.
Él comenzó a confiar en ellas, no solo para ayudar en las tareas del rancho, sino también como compañeras con quienes podía compartir ideas y momentos. Descubrió que podía reír con ellas, conversar sobre cosas simples como el clima o las plantas y disfrutar de su presencia sin sentir que perdía su independencia. Por su parte, las mujeres comenzaron a sentirse seguras y valoradas, aprendiendo a confiar en la bondad del ranchero y en la estabilidad del lugar. La convivencia también trajo consigo pequeños desafíos. A veces, había malentendidos por las diferencias culturales o por la manera distinta de hacer ciertas tareas. Pero cada situación se resolvía con paciencia y diálogo. El ranchero aprendió a escuchar más atentamente, a observar antes de actuar y a adaptarse a las ideas de las mujeres cuando tenían un enfoque más eficaz. Ellas, a su vez, aprendieron a respetar sus métodos y a comprender la lógica de la vida en el rancho. Este intercambio constante fortaleció la relación y creó un ambiente de colaboración genuina. Un día, mientras caminaban por un sendero cercano, una de las mujeres señaló un grupo de flores silvestres que crecían junto al río. Explicó, con gestos y palabras sencillas, cómo esas flores podían usarse para preparar infusiones calmantes. El ranchero, sorprendido, nunca había considerado que la naturaleza ofreciera soluciones tan simples y efectivas. Desde ese momento, comenzó a prestar más atención a las plantas y a aprender de sus conocimientos. Las 5 mujeres no solo aportaban fuerza y compañía, sino también sabiduría y una manera diferente de ver el mundo. La noche trajo consigo un cielo estrellado y un silencio profundo, interrumpido solo por los sonidos suaves de los animales y el viento. Todos se reunieron alrededor de la chimenea, disfrutando del calor y del resplandor del fuego. El ranchero sentía una sensación de plenitud que hacía mucho tiempo no experimentaba. La soledad que había marcado su vida durante años se estaba transformando en algo nuevo, un sentimiento de comunidad, de pertenencia y de posibilidad. Por primera vez, imaginaba un futuro en el que no estaría solo, donde su hogar podría llenarse de voces, risas y trabajo compartido. Durante esos días, también surgieron momentos de diversión y alegría. Las mujeres contaban historias simples, imitaban sonidos de animales y jugaban entre ellas, provocando risas suaves y contagiosas. El ranchero, al principio tímido, comenzó a reír con ellas, a participar en juegos sencillos y a disfrutar de la ligereza que traían a su vida. Cada gesto, cada sonrisa, parecía renovar el rancho y su rutina diaria. La vida, que antes era predecible y silenciosa, ahora estaba llena de movimiento, emoción y descubrimiento constante. Con el paso de las semanas, la adaptación mutua se consolidó. Las 5 mujeres se habían integrado completamente a la vida del rancho. Cada una tenía responsabilidades específicas, pero también compartían tareas según las necesidades. Había un ritmo natural en la convivencia, un equilibrio entre trabajo, descanso y momentos de recreación. El ranchero, que había vivido tanto tiempo solo, se sorprendía de cómo su hogar se había transformado en un lugar lleno de vida, cooperación y armonía. El ranchero también comenzó a notar cambios en sí mismo. Su corazón, antes cerrado a la compañía, se abría lentamente a la posibilidad de nuevas relaciones y experiencias. Aprendía a ser paciente, a escuchar con atención y a valorar la fuerza tranquila de las mujeres. Ellas, a su vez, encontraban en él un apoyo constante, alguien que respetaba su independencia y que ofrecía un lugar seguro donde podían vivir con dignidad y libertad. La relación mutua se basaba en confianza, respeto y comprensión, y cada día que pasaba se fortalecía más. Al final de la parte 2, el rancho ya no era solo un lugar de trabajo, se había convertido en un hogar lleno de vida, aprendizaje y compañerismo. Las 5 mujeres y el ranchero habían comenzado un proceso de transformación silencioso pero profundo, en el que cada uno aprendía del otro y contribuía a un entorno más cálido, armonioso y esperanzador. La rutina diaria seguía presente, pero ahora estaba acompañada de conversación, risas, enseñanza y cuidado mutuo.
Cada amanecer y cada anochecer traían nuevas oportunidades para compartir, descubrir y crecer juntos, dejando entrever que la vida del ranchero nunca volvería a ser igual, y que la llegada de estas mujeres había abierto un capítulo inesperado y maravilloso en su existencia. El rancho, que hasta ahora había sido un lugar de armonía y aprendizaje, comenzó a enfrentar pequeños desafíos que pusieron a prueba la paciencia y la creatividad del ranchero y de las 5 mujeres. Todo empezó de manera sutil. Un vecino que pasaba por el camino principal lanzó miradas desconfiadas hacia el rancho, observando cómo las mujeres trabajaban y conversaban con el ranchero. Sus gestos y comentarios, aunque nunca expresados directamente, transmitían dudas sobre la presencia de las nuevas habitantes. El ranchero notó estas miradas y al principio sintió una mezcla de incomodidad y preocupación. Nunca había sido confrontado por otro sobre su forma de vivir o sobre sus decisiones, y el solo hecho de percibir desconfianza le generó cierta tensión interna. A pesar de estos indicios, el ranchero decidió no alterar su comportamiento. Continuó realizando sus tareas diarias y trabajando junto a las mujeres, mostrando con su actitud que la hospitalidad y el respeto eran valores que él no estaba dispuesto a abandonar. Sin embargo, las miradas y comentarios sutiles de los vecinos comenzaron a afectar la tranquilidad del rancho. Las mujeres, al notar la tensión, empezaron a preguntarse si su presencia estaba causando problemas, aunque nunca lo dijeron directamente. Su lenguaje corporal mostraba preocupación, algunas bajaban la cabeza cuando pasaban por el camino, otras se mantenían más cerca del rancho y no exploraban tanto los alrededores como antes. Otro desafío surgió con las condiciones climáticas. Unas semanas después de la llegada de las mujeres, una tormenta inesperada cubrió el valle con nubes grises y ráfagas de viento que movían los árboles con fuerza. Aunque no había lluvia fuerte, el viento era suficiente para derribar ramas y alterar los pastos donde las vacas y ovejas pastaban tranquilamente. El ranchero, acostumbrado a enfrentar estos cambios, se levantó temprano para asegurar los establos y proteger a los animales. Las mujeres lo ayudaron sin dudarlo, aprendiendo rápidamente a sostener las puertas, mover las herramientas y mantener el orden en medio del viento. El esfuerzo conjunto fortaleció su vínculo, pero también les mostró que la vida en el rancho podía ser impredecible y requerir constantes ajustes. En medio de estos desafíos, surgieron también tensiones internas. Cada una de las 5 mujeres tenía su propia forma de enfrentar las dificultades, y no siempre coincidían en la manera de actuar. Una prefería anticiparse a los problemas y planificar con cuidado, mientras otra creía que era mejor adaptarse al momento y resolver lo que surgiera. A veces discutían suavemente sobre la mejor manera de organizar el trabajo o sobre cómo cuidar a los animales, y aunque nunca había enojo, el ranchero empezó a sentir la responsabilidad de mediar y mantener la armonía. Este papel le resultaba nuevo y, al mismo tiempo, le daba un sentido de importancia y pertenencia que antes no había experimentado. Uno de los desafíos más complicados fue aprender a comunicarse plenamente. Aunque había avances en la comprensión mutua, las diferencias culturales y lingüísticas generaban malentendidos. Por ejemplo, un día el ranchero indicó que se debía alimentar primero a las vacas más grandes, pero una de las mujeres interpretó que debía ser al revés y terminó siguiendo un orden distinto. No hubo consecuencias graves, pero sí una sensación de confusión que los llevó a sentarse y hablar con más cuidado, utilizando gestos y dibujos para explicarse mejor. Este tipo de situaciones, aunque simples, enseñó a todos la importancia de la paciencia, la escucha activa y la claridad en la comunicación. Otro aspecto que generó tensión fue el equilibrio entre la libertad y la seguridad. Las mujeres deseaban explorar más el valle y los alrededores, mientras el ranchero se preocupaba por posibles accidentes o por perder de vista a los animales. Surgieron debates suaves sobre cuándo era seguro salir, cómo organizar el tiempo fuera del rancho y qué precauciones tomar. Aunque las diferencias eran visibles, también sirvieron para fortalecer la confianza mutua. Cada uno aprendió a respetar los límites del otro, las mujeres entendieron la preocupación del ranchero y él comprendió la necesidad de libertad y autonomía que ellas valoraban profundamente.
Al mismo tiempo, aparecieron pequeños malentendidos relacionados con las tareas cotidianas. Una mujer limpiaba de manera diferente a como él estaba acostumbrado, otra ordenaba los utensilios en lugares distintos, y otra intentaba mejorar los sistemas de riego con ideas nuevas. Al principio, el ranchero sentía cierta resistencia interior, acostumbrado a su método tradicional, pero poco a poco comenzó a darse cuenta de que estas diferencias podían ser valiosas. Aprendió a integrar sus ideas con las de ellas, creando soluciones más eficaces y sostenibles. De esta manera, los desafíos se convirtieron en oportunidades de aprendizaje mutuo. Un día, durante la preparación de la comida, surgió un momento especial que reflejó cómo la convivencia podía superar los conflictos. Mientras todos trabajaban en la cocina, una de las mujeres comenzó a enseñar al ranchero a preparar una receta tradicional que ella solía cocinar en su hogar anterior. Al principio él dudó de sus habilidades, pero con paciencia y orientación logró seguir cada paso. La experiencia se convirtió en una forma de acercamiento y confianza, un espacio donde todos podían compartir conocimientos y tradiciones, y donde la diferencia cultural se transformaba en un puente de entendimiento y respeto. Además de los desafíos prácticos, surgieron momentos de reflexión personal para cada uno. El ranchero empezó a cuestionar su propia soledad y a darse cuenta de cuánto había limitado su vida al no abrir su hogar a otros. Las mujeres también reflexionaban sobre su pasado, la necesidad de independencia y la importancia de encontrar un lugar donde sentirse seguras y valoradas. Estas reflexiones silenciosas se compartían a través de gestos, miradas y pequeñas acciones cotidianas, creando una conexión profunda que iba más allá de las palabras. La naturaleza misma del valle también presentó retos inesperados. Los cambios de temperatura, los caminos resbaladizos y los ríos que subían ligeramente con la lluvia obligaron a todos a estar atentos y a trabajar juntos. Una tarde, mientras trasladaban agua desde el río para los animales, una rama caída bloqueó parcialmente el camino. Sin dudarlo, el ranchero y las mujeres se coordinaron para moverla, utilizando técnicas simples pero efectivas. Este trabajo conjunto fortaleció la sensación de comunidad y mostró que, cuando todos colaboraban, los problemas podían resolverse con creatividad y esfuerzo compartido. Poco a poco, estos pequeños conflictos y desafíos comenzaron a transformar la vida en el rancho. El ranchero ya no veía los problemas como obstáculos aislados, sino como oportunidades para aprender y crecer junto a las mujeres. Cada desacuerdo, cada malentendido y cada dificultad fortalecían la confianza y la comprensión mutua. Las mujeres también empezaron a confiar plenamente en él, viendo que su preocupación no era limitante, sino protectora y respetuosa. Este equilibrio delicado, aunque a veces difícil de mantener, se convirtió en la base de la convivencia. Un momento significativo ocurrió cuando las mujeres decidieron organizar un pequeño jardín en un área del rancho que estaba poco aprovechada. Cada una plantó flores y hierbas según su conocimiento y preferencias. El ranchero, al principio escéptico, se sorprendió al ver cómo el espacio cobraba vida y se transformaba en un lugar de belleza y serenidad. La colaboración en el jardín no solo mejoró la estética del rancho, sino que también simbolizó cómo los desafíos podían convertirse en creación y armonía. Cada planta representaba un esfuerzo conjunto, un aprendizaje compartido y un vínculo que se fortalecía día a día. Durante estos días de ajuste, también surgieron momentos de diversión y relajación. Aunque había problemas que resolver y responsabilidades que cumplir, todos aprendieron a disfrutar de la compañía del otro. Paseos por el valle, observación de animales, charlas junto al fuego y risas compartidas se convirtieron en partes importantes de la rutina. Estos instantes mostraban que la vida, incluso frente a dificultades, podía ser alegre y significativa cuando se compartía con otros. Al final de la parte 3, el rancho había dejado de ser un lugar de rutina tranquila para convertirse en un espacio de aprendizaje, adaptación y colaboración. Los desafíos y conflictos, lejos de separarlos, los unieron más. El ranchero comenzó a comprender que la vida en compañía, aunque compleja, era mucho más rica y satisfactoria que la soledad.
Las mujeres, a su vez, habían encontrado un hogar donde podían expresar su fuerza y habilidades sin temor ni restricciones. Cada obstáculo superado reforzaba la confianza y la resiliencia, preparando el terreno para la transformación profunda que estaba por venir. La vida en el rancho ya no era solo cuestión de trabajo, era un espacio de convivencia, comprensión y crecimiento mutuo. Cada día traía nuevos retos, pero también nuevas oportunidades de aprendizaje y conexión. El ranchero y las 5 mujeres habían empezado a construir algo más grande que ellos mismos, una comunidad basada en respeto, cuidado y cooperación, que prometía cambiar la vida de todos de manera duradera. La sensación de que algo importante estaba en marcha se hacía cada vez más fuerte, y aunque no podían prever todo lo que el futuro traería, sabían que juntos podían enfrentar cualquier desafío. El rancho, que antes era un lugar de rutina tranquila y soledad, comenzó a llenarse de vida y de movimiento constante. La relación entre el ranchero y las 5 mujeres se había consolidado gracias a los desafíos enfrentados y a la confianza que habían construido juntos. Cada uno había aprendido algo del otro. El ranchero descubrió la alegría de compartir y de recibir ayuda, mientras que las mujeres encontraron un hogar donde podían expresar sus habilidades y cuidar unas de otras sin miedo ni restricciones. La transformación comenzó con pequeños detalles cotidianos que, aunque simples, tenían un impacto profundo en la vida de todos. El ranchero, acostumbrado a trabajar solo, empezó a delegar tareas y a confiar en las capacidades de las mujeres. Les asignaba responsabilidades específicas según sus fortalezas, pero siempre permitía que improvisaran y aportaran ideas propias. Esto no solo mejoró la eficiencia del rancho, sino que también fortaleció la autoestima de cada una. Las mujeres se sentían valoradas y útiles, y su entusiasmo por contribuir crecía día a día. Uno de los cambios más visibles fue en la manera en que se organizaba la casa y los espacios del rancho. Antes, todo estaba dispuesto de manera estricta, siguiendo la rutina solitaria del ranchero. Ahora, los rincones se llenaban de colores, plantas, utensilios ordenados con cuidado y objetos que cada mujer había traído o hecho. Había detalles pequeños pero significativos, flores frescas sobre la mesa, mantas tejidas en los bancos, cestas con hierbas y frutos recolectados del jardín. Cada elemento reflejaba la creatividad y la personalidad de quienes vivían allí, haciendo que el rancho se sintiera más cálido y acogedor. La vida diaria se volvió más rica y completa. Cada mañana, después de alimentar a los animales y revisar los campos, todos se reunían para compartir ideas y planificar las tareas del día. Las mujeres comenzaron a enseñar al ranchero y a él mismo a observar la naturaleza de manera más detallada, como predecir cambios de clima, como identificar plantas útiles, como leer las señales de los animales. Esta colaboración hizo que el ranchero se sintiera más conectado con la tierra y con los ciclos naturales, apreciando aspectos que antes pasaban desapercibidos. Además de la vida práctica, la transformación se reflejaba en las emociones y actitudes de todos. El ranchero, que había vivido años de soledad y reserva, comenzó a expresar sus pensamientos y sentimientos con mayor facilidad. Aprendió a reír con las mujeres, a compartir recuerdos y a disfrutar de los pequeños momentos de alegría que surgían a lo largo del día. Las mujeres, a su vez, mostraban una confianza y apertura creciente, compartiendo historias de su pasado, canciones que recordaban de su infancia y tradiciones que habían aprendido en su comunidad. Estos intercambios culturales enriquecieron la vida del rancho y crearon un ambiente de respeto y aprendizaje mutuo. Un ejemplo de esta transformación ocurrió cuando decidieron mejorar la cosecha del rancho. Antes, el ranchero cultivaba únicamente lo básico, siguiendo métodos tradicionales que había aprendido de su familia. Las mujeres propusieron nuevas técnicas de cultivo, utilizando sus conocimientos sobre plantas y tierra. Al principio, el ranchero dudó, pero decidió probar sus ideas. Los resultados fueron sorprendentes, las plantas crecieron más fuertes, los frutos fueron más abundantes y la tierra parecía más saludable. Este éxito reforzó la confianza en el trabajo conjunto y mostró que la combinación de experiencias y saberes podía producir resultados mejores que la rutina individual.
La educación mutua no se limitaba solo a tareas del rancho. Las mujeres enseñaban al ranchero a preparar alimentos de manera diferente, a combinar hierbas para infusiones y remedios naturales, y a organizar actividades que hacían la vida más agradable y variada. Él, a su vez, les enseñaba a montar a caballo, a manejar herramientas y a cuidar los animales con técnicas que había perfeccionado durante años. Este intercambio constante de conocimientos convirtió el rancho en un espacio de aprendizaje continuo, donde cada uno podía aportar y recibir, y donde la vida diaria se volvía más interesante y gratificante. La transformación también se reflejaba en la confianza y seguridad personal de todos. Antes, las mujeres habían viajado con cautela, siempre alertas y listas para adaptarse a situaciones nuevas. Ahora, se movían con libertad y tranquilidad, explorando los alrededores del rancho, recolectando frutos del bosque y observando la naturaleza sin temor. Su presencia transmitía alegría y vitalidad, y el ranchero sentía que el hogar estaba lleno de energía positiva. Cada gesto de cuidado, cada sonrisa compartida y cada pequeño logro contribuía a una sensación general de bienestar y pertenencia. La relación entre ellos se volvió más profunda y significativa. No era solo un tema de convivencia y trabajo compartido, había un respeto mutuo que se reflejaba en cada acción. El ranchero aprendió a escuchar y valorar opiniones diferentes, a ser flexible y a aceptar sugerencias. Las mujeres, por su parte, entendieron la importancia de la disciplina y la constancia en el trabajo, y aprendieron a adaptarse a ciertas rutinas necesarias para el buen funcionamiento del rancho. Esta armonía entre libertad y estructura permitió que todos crecieran juntos, reforzando vínculos que iban más allá de la mera convivencia. Los días se llenaban de pequeños momentos que parecían insignificantes, pero que en conjunto tenían un efecto profundo. Una tarde, mientras el sol bajaba sobre el valle, todos se sentaron en el porche a observar el horizonte. Las sombras alargadas de los árboles dibujaban formas curiosas sobre el suelo, y el sonido de los animales completaba la escena. No hicieron falta palabras, la sensación de estar juntos, seguros y satisfechos con su trabajo, era suficiente. El ranchero comprendió que estos momentos tranquilos, compartidos en silencio, podían ser tan valiosos como cualquier conversación o tarea cumplida. Otro aspecto importante de la transformación fue la creatividad y el entretenimiento. Las mujeres comenzaron a organizar pequeñas actividades dentro del rancho, cantaban canciones de su tierra, enseñaban juegos tradicionales y compartían historias antiguas que habían aprendido de sus mayores. El ranchero, aunque al principio tímido, empezó a participar, inventando juegos y adaptando historias de su propia infancia. Estos momentos de diversión fortalecieron los lazos, permitiendo que todos se conocieran mejor y disfrutaran de la compañía mutua sin presiones ni obligaciones. La transformación también se reflejó en la relación con los animales. Antes, el ranchero los cuidaba con eficiencia, pero de manera estricta y rutinaria. Ahora, gracias a la observación y consejos de las mujeres, empezó a notar detalles sutiles, cómo reaccionaban a ciertos sonidos, cómo se movían al buscar alimento, qué animales necesitaban más atención. Esta sensibilidad aumentó su conexión con la naturaleza y con el entorno del rancho, creando un ambiente más armonioso y equilibrado. La confianza mutua alcanzó un nivel que hizo posible enfrentar proyectos más ambiciosos. Decidieron construir un pequeño taller donde pudieran reparar herramientas, preparar alimentos de manera más eficiente y organizar objetos del rancho. Trabajaron juntos en cada etapa, midiendo, cortando, ensamblando y decorando el espacio. Cada acción se convirtió en un aprendizaje y cada logro reforzó la sensación de que podían confiar plenamente unos en otros. El taller se convirtió en un símbolo de la transformación, un espacio creado por la colaboración, donde la creatividad y el esfuerzo conjunto daban frutos visibles y duraderos. Con el tiempo, la transformación afectó también la perspectiva del ranchero sobre la vida. Antes, su visión estaba limitada por la rutina y la soledad. Ahora, podía imaginar un futuro más amplio, lleno de posibilidades y experiencias compartidas.
Comprendió que abrir su hogar a otros no solo beneficiaba a las mujeres, sino que también enriquecía su propia vida, aportando alegría, aprendizaje y un sentido de propósito que hacía años no sentía. Las mujeres, a su vez, encontraban en él un apoyo constante y un hogar estable donde podían crecer, explorar y expresarse plenamente. La transformación fue evidente incluso en los pequeños detalles diarios. Las comidas se volvieron más variadas y nutritivas gracias a la colaboración en la cocina. Las tareas del rancho se realizaban con mayor eficiencia y alegría. Los paseos por el valle, la observación de animales y la recolección de frutos se convirtieron en actividades que fortalecían la conexión con la naturaleza y entre ellos mismos. Cada día traía una sensación de logro y satisfacción compartida, reforzando la idea de que juntos podían enfrentar cualquier situación y construir algo valioso y duradero. Al final de la parte 4, el rancho había cambiado de manera profunda. Ya no era solo un lugar de trabajo, era un hogar lleno de vida, aprendizaje, alegría y colaboración. La presencia de las 5 mujeres había transformado la existencia del ranchero, enseñándole el valor de la compañía, la paciencia, la creatividad y la cooperación. Por su parte, las mujeres habían encontrado un espacio seguro y enriquecedor donde podían expresarse, aprender y crecer. La transformación no solo afectaba la vida diaria, sino también la forma en que todos veían el mundo, con mayor apertura, curiosidad y gratitud. El horizonte del valle, iluminado por la luz del atardecer, reflejaba la sensación de un futuro prometedor. Todos comprendían que su convivencia había creado algo más grande que la suma de sus esfuerzos individuales, una comunidad basada en respeto, cuidado, aprendizaje y alegría compartida. Cada amanecer traía nuevas oportunidades para seguir creciendo, cada desafío se veía como una posibilidad de aprendizaje y cada momento cotidiano se convertía en una ocasión para fortalecer los lazos que los unían. La vida del ranchero, que antes había estado marcada por la rutina y la soledad, ahora estaba llena de colores, sonidos y emociones que no había experimentado en años. La presencia de las 5 mujeres había abierto un nuevo capítulo en su vida, uno en el que la colaboración, la amistad y la creatividad se combinaban para transformar no solo el rancho, sino también a quienes vivían en él. La transformación, silenciosa pero profunda, era el resultado de confianza, paciencia, esfuerzo conjunto y apertura al cambio. El amanecer llegó sobre el valle como un lienzo pintado de tonos dorados y rosados. El sol iluminaba lentamente el rancho, reflejando sobre las hojas, la tierra y los animales que se movían con tranquilidad. Para el ranchero, ese día no era como cualquier otro. Mientras caminaba hacia los establos, observó a las 5 mujeres ya despiertas, trabajando juntas con naturalidad y armonía. Cada gesto, cada movimiento, mostraba la sincronía que habían alcanzado después de semanas de convivencia, aprendizaje y colaboración. Era evidente que el rancho había dejado de ser un lugar solitario para convertirse en un hogar vivo, lleno de cuidado, alegría y esperanza. El día comenzó con las tareas habituales: alimentar a los animales, revisar los cercados, limpiar los establos y preparar los campos para las próximas cosechas. Pero algo había cambiado. Ahora, cada acción estaba acompañada de conversación, consejos y risas compartidas. El ranchero se sorprendía a sí mismo disfrutando de la compañía constante, algo que antes le habría resultado imposible. Las mujeres, por su parte, mostraban una confianza plena, moviéndose con seguridad y contribuyendo con ideas propias que enriquecían cada tarea. La rutina, antes monótona, se había transformado en un flujo dinámico de colaboración y aprendizaje mutuo. Después de la primera tarea de la mañana, todos se reunieron para planificar el día. Antes, el ranchero tomaba decisiones solo, siguiendo años de costumbre y experiencia. Ahora, la planificación era un esfuerzo conjunto. Cada mujer ofrecía sugerencias, como organizar los cultivos, qué animales necesitaban más atención, qué reparaciones eran urgentes en los establos. Incluso los pequeños detalles de la casa eran discutidos con cuidado, donde colocar ciertas herramientas, cómo organizar los alimentos y cómo mejorar los espacios de descanso.
Esta nueva forma de trabajar no solo aumentaba la eficiencia, sino que fortalecía la sensación de comunidad y pertenencia. Uno de los proyectos más importantes del día era la mejora del jardín, que las mujeres habían comenzado a transformar semanas atrás. Cada una tenía una idea distinta sobre qué plantas cultivar y cómo organizar los espacios, pero el resultado era armonioso y colorido. Flores de varios colores se mezclaban con hierbas aromáticas y pequeñas hortalizas, creando un rincón que no solo era útil, sino también hermoso y acogedor. El ranchero, observando la mezcla de colores y aromas, sintió un orgullo silencioso. Comprendió que este jardín era mucho más que un espacio decorativo, era un símbolo de la transformación que la convivencia había traído a sus vidas. Mientras trabajaban, surgieron momentos de enseñanza y aprendizaje que hacían que cada día fuera especial. Una de las mujeres mostró al ranchero cómo preparar una infusión de hierbas para aliviar el cansancio, utilizando plantas que crecían naturalmente en el valle. Otra enseñó cómo observar las aves y los insectos para entender los cambios del clima y la tierra. Cada conocimiento compartido fortalecía la confianza y la sensación de que todos estaban creciendo juntos, aprendiendo de las experiencias y habilidades de los demás. El ranchero, que antes confiaba únicamente en su experiencia, empezó a valorar la riqueza de las ideas y tradiciones de las mujeres, reconociendo que la diversidad de saberes enriquecía la vida del rancho. La tarde llegó con un calor suave, ideal para pasear por el valle y disfrutar de la naturaleza. El ranchero y las mujeres caminaron juntos por los senderos cercanos, observando el río, las colinas y los animales salvajes que se acercaban con curiosidad. Cada paseo era una oportunidad para conversar, compartir historias y disfrutar del paisaje. El ranchero escuchaba atentamente las anécdotas de las mujeres sobre sus vidas pasadas, sus viajes y las costumbres de su comunidad. Cada historia aportaba nuevas perspectivas y enseñanzas, y el ranchero se sorprendía de lo mucho que podía aprender solo escuchando y prestando atención. La transformación también se reflejaba en la manera en que cuidaban a los animales. Antes, el ranchero se concentraba únicamente en las necesidades básicas, pero ahora observaba los detalles, la manera en que se movían, sus reacciones al comer y al interactuar con otros animales. Las mujeres le enseñaron a interpretar estos signos, mostrando cómo pequeños cambios podían mejorar la salud y la comodidad de los animales. Este enfoque no solo hacía que los animales estuvieran más felices, sino que también reforzaba la conexión del grupo con la naturaleza y con la vida que los rodeaba. Al caer la tarde, se reunieron todos en la cocina para preparar la cena. La comida se había convertido en un acto de colaboración y celebración. Cada mujer aportaba su toque personal, algunas cortaban verduras, otras mezclaban ingredientes y el ranchero supervisaba y aprendía nuevas técnicas. El aroma de los alimentos llenaba la casa, creando un ambiente acogedor y familiar. Las risas y conversaciones suaves hacían que la cena se convirtiera en un momento especial, uniendo a todos no solo a través del trabajo, sino también a través del disfrute compartido de la vida cotidiana. Después de la cena, mientras el cielo se teñía de naranja y violeta, todos se reunieron en el porche a observar el horizonte. El aire estaba tranquilo, y el silencio del valle parecía envolverlos con calma y seguridad. El ranchero se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida, la soledad que había marcado años de su existencia había dado paso a una convivencia rica y significativa. Las mujeres, que habían llegado como visitantes temporales, ahora eran parte integral de su hogar, cada una aportando alegría, conocimiento y compañía. En ese momento, una de las mujeres propuso organizar un pequeño evento para celebrar la vida en el rancho. Sugirió que compartieran canciones, historias y pequeños juegos tradicionales, invitando al ranchero a participar activamente. Al principio él dudó, pero pronto se dejó llevar por la alegría y la curiosidad. Juntos crearon un espacio de diversión, risas y aprendizaje, donde cada uno podía expresarse libremente y disfrutar de la compañía de los demás. La experiencia fortaleció los vínculos y dejó en claro que la vida compartida podía ser mucho más rica y gratificante que la vida solitaria. La noche llegó con un cielo estrellado y un aire fresco que llenaba el valle.
Todos se sentaron alrededor de la chimenea, disfrutando del calor y del resplandor de las llamas. Las mujeres compartieron historias de su infancia, canciones y tradiciones de su comunidad, mientras el ranchero escuchaba con atención y participaba aportando recuerdos de su propia vida. La mezcla de culturas, experiencias y perspectivas enriquecía la conversación y creaba un ambiente lleno de respeto, curiosidad y afecto. Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando el ranchero se dio cuenta de cuánto había aprendido de las mujeres y de cómo su vida se había transformado. Ya no veía el rancho simplemente como un lugar de trabajo, lo veía como un hogar lleno de posibilidades, creatividad y compañía. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba solo en la tierra o los animales, sino en la interacción, la colaboración y la amistad que habían construido juntos. Las mujeres, a su vez, se sentían valoradas, comprendidas y parte de algo mayor que ellas mismas. El rancho se había convertido en un lugar de crecimiento y felicidad compartida. La vida cotidiana, aunque todavía implicaba trabajo y responsabilidad, estaba llena de momentos de alegría, aprendizaje y descubrimiento. Cada amanecer traía nuevas oportunidades para explorar, colaborar y fortalecer los lazos que unían a todos. La transformación era completa, el rancho, el ranchero y las 5 mujeres habían cambiado de manera profunda, creando un espacio donde todos podían prosperar y sentirse plenos. En las semanas siguientes, los cambios se consolidaron. Los cultivos crecían fuertes y abundantes, el jardín florecía con colores vivos y aromas deliciosos, y los animales se movían con energía y confianza. El ranchero había aprendido a delegar y confiar plenamente en las mujeres, mientras ellas continuaban aportando ideas y habilidades que mejoraban la vida diaria. La armonía alcanzada no era perfecta ni sin esfuerzo, pero cada desafío se enfrentaba con paciencia, respeto y cooperación. El horizonte del valle, iluminado por el sol de la mañana, reflejaba la sensación de esperanza y renovación. El ranchero ya no se sentía solo, su hogar estaba lleno de vida, aprendizaje y alegría compartida. Las mujeres habían encontrado un lugar donde podían expresarse, crecer y sentirse seguras. La convivencia, que había comenzado como un simple refugio temporal, se había convertido en una familia elegida, basada en la confianza, el respeto y la cooperación. Al final del día, todos se reunieron en el porche a contemplar el valle. Las sombras alargadas de los árboles, el canto de los pájaros y el murmullo del viento creaban un ambiente de paz y satisfacción. El ranchero sonrió, consciente de que su vida había cambiado para siempre. Las 5 mujeres, a su lado, compartían la misma sensación de pertenencia y alegría. No hacía falta decirlo con palabras, la transformación era evidente en cada gesto, en cada mirada y en cada acción diaria. El rancho, que había sido un lugar de soledad y rutina, ahora era un hogar lleno de vida y oportunidades. La llegada de las 5 mujeres había abierto un capítulo nuevo y maravilloso en la existencia del ranchero, uno donde la colaboración, el cuidado y la amistad se combinaban para crear una vida plena y significativa. La experiencia había enseñado a todos que los vínculos verdaderos se construyen con respeto, paciencia y apertura al aprendizaje mutuo. El futuro parecía prometedor. Todos sabían que surgirían nuevos desafíos, pero confiaban en que podrían enfrentarlos juntos. La transformación había dejado una huella permanente, cada día en el rancho era una oportunidad para crecer, compartir y disfrutar de la vida en compañía. El ranchero y las 5 mujeres habían descubierto que la verdadera riqueza de la vida estaba en la comunidad, en la cooperación y en la alegría de compartir cada momento con quienes se consideran familia. Mientras el sol desaparecía lentamente detrás de las colinas, el valle se llenó de una luz suave y cálida. Todos se sintieron agradecidos por el camino recorrido, por los aprendizajes obtenidos y por la compañía mutua que había transformado sus vidas. El ranchero, que había comenzado su historia en soledad, comprendió que abrir su hogar y su corazón a los demás había sido el regalo más grande que podía recibir. Las mujeres, que habían llegado buscando refugio temporal, encontraron un hogar permanente donde podían vivir, crecer y sentirse valoradas.
El rancho era ahora mucho más que un lugar de trabajo, era un espacio de vida compartida, de aprendizaje, de creatividad y de alegría. La transformación había tocado a todos, dejando una sensación de plenitud y esperanza que se reflejaba en cada gesto, en cada tarea y en cada momento cotidiano. La historia que comenzó con la llegada de 5 mujeres a pedir refugio había culminado en un nuevo comienzo, uno lleno de posibilidades, afecto y armonía duradera. El valle, iluminado por la luna creciente, parecía susurrar que la vida podía cambiar de manera profunda cuando se permitía la apertura, la colaboración y la confianza en los demás. El ranchero y las 5 mujeres, juntos, habían construido no solo un hogar, sino una nueva forma de vivir, donde cada día ofrecía la oportunidad de aprender, crecer y disfrutar de la compañía mutua. Y así, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, todos se prepararon para enfrentar un futuro compartido, seguros de que la transformación que habían experimentado seguiría guiando sus vidas hacia momentos aún más felices y significativos.